Sorprende en esta perícopa del Evangelio la relación de los hechos y cómo Jesús actúa, pues aquel que acude para ser curado de su parálisis es primero perdonado de sus pecados, sorprendentemente, porque no había hecho la petición alguna. Pero bien sabía nuestro Señor Jesucristo que lo que necesitamos los hombres es el perdón de nuestros pecados, porque es el pecado el que nos priva de la visión de Dios, de entrar en ese descanso que leíamos en la primera lectura tomada de la carta a los Hebreos. Es el pecado, desobediencia a los mandatos de Dios, el que arrasa en nosotros la vida de la gracia. Es el pecado el que destruye en nosotros toda vida sobrenatural. Es en nosotros el pecado el que nos hace reos de muerte y de condenación eterna. Y no podemos olvidar esta realidad del pecado en nuestra vida y en nuestra sociedad. Si hay males que bien son males físicos, que pertenecen a la realidad de las cosas que son limitadas, hay otro mal, el mal moral, que es fruto del pecado de los hombres. Dios no tiene culpa de las guerras ni del hambre del mundo. La culpa la tenemos los hombres, que con nuestra avaricia, con nuestra ira, con nuestra sed de venganza, con nuestro deseo de poseer, pues creamos esa injusticia y ese mal. Y asimismo también en nuestra propia vida tenemos que tener capacidad de reconocer nuestro pecado, de conocernos verdaderamente, porque todos tenemos esa fascinación o esa tentación de ver en nosotros solamente lo bueno y olvidarnos de que en nosotros también hay cizaña, de que nuestro corazón no siempre actúa con recta intención o con buenas intenciones, que en nosotros existe también la maldad. Reconocer el pecado es un primer acto de humildad necesario si queremos que Dios nos perdone. Decía el gran Papa, el venerable Pío XII, que el gran drama de nuestro siglo, el gran pecado de nuestro siglo, de la gente de nuestra época, es considerar que no hay pecado. Y esto también a veces lo podemos ver en ciertos discursos, en ciertas actuaciones en la misma Iglesia, cuando nos olvidamos de esta realidad del pecado que marca la existencia del hombre sobre la tierra. Sabemos que Dios es misericordioso, siempre dispuesto al perdón. Y es verdad, Dios es misericordioso, siempre dispuesto al perdón, pero hay que pedirle perdón, hay que acusarnos de nuestras faltas, tenemos que pedirle perdón. Y Él ha instituido un sacramento maravilloso, el sacramento de la confesión, para que nosotros podamos recibir su perdón y que se nos imponga la penitencia por nuestros pecados. Eso que a veces se escucha de yo me confieso con el Cristo de mi habitación, ya Dios lo sabe y Dios lo perdona todo, en definitiva son excusas para no reconocernos pecadores. Y hemos de hacerlo como Cristo quiso que se hiciese, mediante su Iglesia, mediante un sacerdote, mediante el confesionario, porque Él lo ha querido así. Así se lo dijo a los apóstoles: a quienes le perdonéis los pecados le quedan perdonados, a quienes se los retengáis le quedan retenidos. Necesitamos sobre todo la humildad para reconocer el pecado, pero sobre todo si nos mueve el amor de Dios, si queremos alcanzar la bienaventuranza, si queremos vivir en amistad con Él, hemos de llegar también al odio, a la detestación del pecado. No podemos ser cómplices, no podemos poner una vela a Dios y otra al diablo, no podemos estar jugando muchas veces en ese equilibrio de me peco y confieso, porque Dios lo perdona todo. Si nos mueve el amor de Dios, si realmente queremos ser hijos suyos y agradarle en todas las cosas, hemos de detestar el pecado y luchar con todas nuestras fuerzas contra nuestras propias tentaciones. Los santos se resolvían de esta manera: antes morir que pecar, antes morir que pecar. Ojalá nosotros llegásemos también a ese convencimiento. Y digo esto no solamente ante el pecado mortal, sino también ante los pecados veniales, que si bien tienen menos trascendencia, que si bien no nos quitan la gracia, de forma total la debilitan,
haciéndonos pues más vulnerables ante la tentación y sobre todo con el gran peligro de caer en la tibieza espiritual. Hemos de luchar contra el pecado mortal, pero hemos de luchar también contra el pecado venial. Y esta ha de ser la disposición con la que hemos de acercarnos a la Sagrada Comunión, para que, avivados por el fuego y la caridad de Cristo que se nos comunica en este sacramento, tengamos la fuerza y la valentía, la tenacidad y la templanza, la fortaleza para luchar contra las tentaciones, para luchar contra nuestros defectos y nuestras faltas cotidianas, para entrar un día en el descanso del Señor. No temamos, el Señor quiere que entremos en su descanso, nos invita a todos a entrar en ese descanso de su paraíso y de su cielo, pero lógicamente Él no nos obliga, cuenta con nuestra colaboración, quiere nuestro sí. Hemos de poner también nuestro granito de arena, aunque toda la obra sea de Dios.